no entra y tampoco, de hecho, los servicios básicos, ¿no? Entonces, muy complejo, es literalmente la ley de la selva, es tierra de nadie. Por eso ahí algunos también se aprovechan y es lo que está ocurriendo ahora en materia de delincuencia. Y en ese sentido, ayer también la solicitud del alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, que de hecho, después de esta solicitud de contar con apoyo militar para ciertas labores de seguridad en la comuna, el presidente Boric indicó que sostuvo una conversación con el alcalde y que no se cierra a esa idea. Daniel Tiers nos va a contar más de esta conversación. Dani, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. A esta hora el presidente Gabriel Boric está en Curicó encabezando una nueva reunión del gabinete Pro Crecimiento, pero pese a que se trata del tercer día del mandatario aquí en la región del Maule, se ha centrado toda la discusión de la jornada en las declaraciones que dio esta mañana en Radio Condel de Curicó respecto de una situación que se está solicitando desde Santiago. Recordemos que el día de ayer el alcalde de la comuna de Maipú, Tomás Bodanovich, pidió un despliegue militar en las comunas para poder abordar la crisis de seguridad que se está viviendo, específicamente con hechos de bastante violencia en esa comuna en específico, algo que se ha solicitado también previamente por otros ediles de otras comunas, principalmente de la región metropolitana. Y de ahí entonces que le consultaran sobre esta materia, esta jornada, al presidente Gabriel Boric en esta entrevista, les decía, en Radio Condel en Curicó a primera hora de la mañana. La primera actividad del día fue precisamente esa entrevista. Revisemos cuál fue la respuesta del mandatario en torno a esa solicitud de los alcaldes. Los militares, y lo han señalado ellos mismos, el comandante en jefe del ejército, no tienen una capacitación para realizar funciones de orden público, pero desde nuestra perspectiva pueden colaborar en algunas funciones específicas para liberar a policías que sí están preparados para aquello. Eso requiere también modificaciones legales y yo no me cierro en ningún caso a poder disponer de esas herramientas, por ejemplo, mediante la ley de infraestructura crítica, es algo que tiene que ser discutido en el Congreso, pero a propósito... El Congreso se demora siempre. Siempre se demora y por eso nosotros estamos proponiendo y lo estamos conversando con los partidos algunos mecanismos que sean más rápidos, por ejemplo una reforma constitucional que nos habilite a hacerlo mediante decreto. Hay alternativas, nosotros las estamos trabajando en conjunto con las diferentes fuerzas, pero además en los lugares en donde efectivamente han habido delitos más violentos. Sí, a ver, se entiende entonces de esa entrevista, de lo que está mencionando ahí el presidente Gabriel Boric, es que esa ley que está en discusión sobre la infraestructura crítica sería clave para que estas peticiones, que son del alcalde Bodanovich, como también de otros ediles, puedan en algún momento concretarse y efectivamente exista una especie de apoyo por parte de militares para liberar de su función o de ciertas funciones a los policías. Estoy tratando ahí de replicar la frase que utilizó hoy día el presidente Boric en la entrevista, ¿no? Claro, quedan varias dudas respecto de esa declaración que dio el presidente esta mañana en Curicó, porque por un lado está específicamente a qué se desplegarían los militares. Está siempre esa duda respecto a si tienen o no la formación para poder desplegarse en medio de la ciudad en un contexto que estamos hablando de control del orden público, no de enfrentarse frente a un enemigo en una guerra, por ejemplo. Es una de las dudas. ¿Cuál sería la función que tendrían los militares? Se ha planteado por parte del mandatario que sería para liberar de alguna funciones a las policías. Bueno, ¿cuáles serían entonces esas funciones específicamente? Otra de las normativas, de los proyectos que están en discusión en el Congreso es el de ley de infraestructura crítica. Eso significa poder desplegarlos al cuidado de algunos elementos, sectores, lugares específicos que se consideren infraestructura crítica. Ahí también está la duda de qué es lo que se va a considerar como tal. Podrían ser estaciones de metro, se ha planteado que podrían ser también en los lugares donde se distribuyen los servicios básicos, podrían ser los terminales de buses, son también algunas de las materias que están en discusión. Se le consultó respecto a esta materia también a otros alcaldes. Los invito a que revisemos esas declaraciones de esta jornada. Yo comparto de que tienen que estar los militares en la calle cuando existen situaciones de violencia y existen situaciones de delincuencia. Y creo que lo que ha dicho el alcalde Bodanovich es lo mismo que plantean muchos alcaldes en nuestro país ante la necesidad de tener mayor seguridad. Evidentemente, para poder desplegar militares y que puedan hacer uso de la fuerza, hoy día tenemos dos alternativas: o ley de infraestructura crítica o estado de excepción constitucional. Pero tiene un segundo problema, y es que los militares están entrenados para la guerra, no están entrenados para las ciudades. Entonces mi pregunta es, ¿los van a entrenar? ¿Les van a dar otro tipo de equipamiento? Y si llegan a tener que disparar, ¿los van a defender o los van a acusar por violación de derechos humanos?
Entonces la verdad es que es bien fácil pedir cosas, pero yo no le veo absolutamente ninguna viabilidad por ahora, porque efectivamente lo que sucede, ¿no es cierto?, es que no hay ni siquiera todavía un reglamento del uso de la fuerza. Y mientras eso no ocurra, yo creo que es una falta total de conciencia y una falta de responsabilidad pedir militares en la calle. Interesante cómo se abre el debate, Daniel, considerando también lo que escuchábamos recién de la alcaldesa Matei, porque efectivamente cuando hablamos de los militares están entrenados para otro tipo de defensa, claro, no tiene que ver con la labor que realiza Carabineros. Entonces dijo, ¿qué va a pasar cuando efectivamente disparen a alguien? Y ojo, que también lo han planteado los propios militares. Claro, si nos van a dar atribuciones o no, respecto a, claro, si es no conveniente que ellos les toque cumplir ese tipo de funciones. Bueno, y por otra parte también es qué pasa con el contingente de Carabineros. Sí, hay muchas preguntas en torno a esto y probablemente no se van a resolver de un día para otro. O sea, y también, Daniel, retomando lo que había dicho el presidente en la mañana, él dice, bueno, hay una ley pendiente. Claro, pero si es que efectivamente hay voluntad de parte del Ejecutivo, del Gobierno, hay que alinear también a los parlamentarios oficialistas para que pueda aprobarse esa ley, porque ya se ha intentado, se ha debatido el tema y sigue todavía en foja cero, ¿no? Claro, se le ha puesto urgencia varias veces. Recordemos que este proyecto genera también bastante ruido en el mundo político, sin ir más lejos, en el mismo sector del cual es el presidente Gabriel Boric. En el Frente Amplio no son todas las posturas a favor de poder desplegar los militares en sectores donde se tenga que controlar el orden público. Hay ahí también bastantes diferencias. En la oposición hay mayor apertura a algo como eso, pero ustedes lo escuchaban de la misma alcaldesa Evelyn Matei de la UDI, donde decía, bueno, también queda la duda de cuál va a ser el respaldo que van a tener también los militares en caso de salir a la calle y encontrarse con una situación como esa en la cual disparen en un contexto, ¿verdad?, que es distinto al cual para el cual están entrenados. De ahí también se habla del reglamento de uso de la fuerza para cada una de estas circunstancias. Y parte también de las dudas que quedaron fue respecto a lo que planteó el mismo presidente, donde decía que se está estudiando para hacer algo un poco más rápido, decía, habilitar a través de una reforma constitucional el poder hacer esto a través de decretos. Ahí quedó también la duda de cómo sería esto, si es eso efectivamente más rápido o no. Se le consultó también a los diputados respecto a esto y a la ley de infraestructura crítica. Veamos qué fue lo que nos dijeron. Nosotros, como Renovación Nacional, como la principal bancada de oposición del Congreso, le exigimos al presidente de la República que se ponga en los zapatos de las víctimas y que disponga las fuerzas que se necesitan para combatir al crimen organizado que aqueja a nuestro país. No es posible que sigamos todos los días viendo cómo se suman y se suman casos de fallecimientos. Presidente Boric, desde el Congreso Nacional, Renovación Nacional lo emplaza a que deje de decir que está disponible y que pase de los dichos a los hechos. Llegó la hora de preparar el camino para que los militares salgan a la calle, a complementar los esfuerzos de nuestras policías en materia de seguridad pública, no solo para resguardar las cosas, también para resguardar a las personas. Y por eso, que lo que hemos planteado al Gobierno, y esperamos que esta idea se recoja, es que el concepto de infraestructura crítica se amplíe de manera tal de que de forma flexible el Gobierno, a través del Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa en su conjunto, pueda, por la vía de un decreto presidencial firmado por ambas ministras, disponer del uso militar por razones de seguridad pública. Debate entonces completamente abierto, al cual se suma el presidente de la República esta jornada ante la pregunta a primera hora del día aquí en la región del Maule, donde ya está en su tercer día de actividades. Estuvo esta mañana inaugurando una planta fotovoltaica en Teno, ahora se trasladó hacia Curicó, donde les decía está encabezando el gabinete de Procrecimiento junto al ministro de Economía, también la ministra de Salud. Recordemos que estaba desplegada en la zona porque también se ha estado hablando de hospitales. Se inauguró, de hecho, el hospital de alta complejidad de Curicó. Para la tarde también se viene el relanzamiento del teatro aquí en la comuna, así es que hay también bastantes actividades en la zona, pero sin duda se está hablando durante estas jornadas de lo que está pasando en materia de seguridad, la principal preocupación de los chilenos por estos días, y vamos a ver también cómo sigue dentro de la jornada esta reacción por parte de las distintas autoridades en el Congreso, pero también si es que se van aclarando un poco estas dudas, porque el mismo presidente Boric dentro de los próximos minutos deberá responder preguntas a la prensa, si es que está contemplado poder consultarle sobre
sobre esta materia. Eso es interesante. Si es que llega a responder al respecto, volvemos contigo, Daniel, por supuesto, y lo transmitimos ahí para saber qué dice el presidente respecto a este tema. Muchas gracias.